Hola amados, bendiciones para todos, saludos para todos. Hoy vamos a hablar acerca de muchos videos que están saliendo en las redes sociales y que vienen cargados con muchas enseñanzas, algunas no muy correctas, inclusive hasta peligrosas, que están generando mucha confusión entre los hermanos creyentes. A mí en lo personal no me gusta refutar con nadie, pero cuando se trata de temas como los que vamos a ver hoy, mi deber es defender la sana doctrina para que no cause daño y confusión entre los hermanos creyentes. Como lo dice Judas capítulo 1 versículo 3. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribirlos exhortándoos que contendáis abiertamente por la fe que una vez fue dada a los santos. La palabra me enseña y me llama a contender por la fe que ha sido dada a los santos. ¿Por qué? Porque en muchos de esos videos estamos viendo cómo toman un versículo de acá, toman otro de allá y van armando lo que ellos creen que es así y que así es como ellos lo dicen. Así que el tema de hoy se llama ¿la salvación se pierde o no se pierde? Muchos de los que enseñan que la salvación se pierde, dicen de nosotros, los que enseñamos que la salvación no se pierde, que nosotros enseñamos que como ya somos salvos, podemos vivir en libertinaje, que de todas formas no va a pasar nada porque ya somos salvos. Pero eso es una falacia de los que dicen eso. ¿Qué es una falacia? Una falacia son errores de razonamientos, trampas mentales que parecen argumentos válidos, pero que carecen de toda lógica. Hablándolo en un lenguaje más sencillo, eso es una mentira que parece verdad, que solo falta para que sea verdad que deje de ser mentira. Porque nosotros los que conocemos la palabra de Dios a profundidad, jamás enseñamos que como ya somos salvos podemos vivir en libertinaje. Antes, al contrario, nosotros enseñamos que todo verdadero creyente, todo verdadero cristiano, debe vivir una vida recta, una vida ejemplar, una vida agradable ante los ojos de Dios. Así que para los que nos señalan de que nosotros enseñamos libertinaje, hoy el apóstol Pablo les tiene una palabra. Porque así también en el tiempo del apóstol Pablo, a él también lo tildaban de que estaba enseñando libertinaje, porque Pablo enseñaba que la salvación era por gracia. ¿Cómo así, Pablo? ¿Qué es lo que tú dices? ¿Que solamente con creer en el Señor Jesús ya somos salvos? O sea que podemos vivir pecando en el libertinaje y no va a pasar nada porque ya somos salvos. A lo cual, vea lo que les dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 6, versículo 1 al 4. Que pues diremos, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. ¿Qué me enseña la palabra? Que todo el que es salvo ya no puede vivir practicando el pecado. Y eso es lo que enseñamos nosotros, los que creemos en la seguridad de la salvación. Ahora, el que vive en el libertinaje sencillamente no ha nacido de nuevo, nunca ha sido salvo, porque el que ha nacido de nuevo tiene hambre de santidad, tiene hambre de las cosas espirituales, tiene hambre de Dios, piensa en las cosas del Espíritu, porque el Espíritu Santo está en él, vive en él y no puede vivir en el libertinaje. Ahora, los que enseñan que la salvación se pierde,
Toman un versículo de Corintios, otro de Romanos, varios de Hebreos, otro de Timoteo, y van armando lo que ellos creen que es una sana doctrina. Y al uno escucharla parece que es verdad, pero no la sustentan con el contexto. Y esto es algo muy, muy delicado. Así que hoy vamos a ver algunos textos que ellos toman en los cuales se basan para decir que la salvación se pierde. Empecemos con Filipenses capítulo 2, versículo 12. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no solo como en mi presencia solamente, sino ahora mucho más en mi ausencia. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Los que dicen que la salvación se pierde toman la segunda parte de este versículo, que dice, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Pero no lo sustentan con el contexto inmediato, ni leen lo que dice Filipenses capítulo 1, versículo 6. Estando persuadido de que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. El apóstol Pablo estaba persuadido, tenía la certeza, la convicción, la confianza absoluta de que el que comenzó la buena obra en nosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Quién es el que va a perfeccionar la obra? ¿El pastor de la iglesia? ¿La esposa del pastor? ¿Los líderes? ¿Yo como evangelista? No, mi amado hermano, el que va a perfeccionar la obra en nosotros es Él, el Señor, el Espíritu Santo. Porque vea lo que dice el contexto del capítulo 2, versículo 12. Filipenses 2, versículo 13. Porque Dios es el que produce en nosotros así el hacer como el querer por su buena voluntad. ¿Será que Dios, que es el que produce en nosotros el hacer como el querer, va a querer que nosotros nos desliguemos de Él? ¿Que nosotros nos marchitemos? ¿Será que Dios, que es el que produce en nosotros el hacer como el querer, va a querer que nosotros perdamos la salvación? Por supuesto que no, amado hermano, porque lo que Dios va a hacer en nosotros es perfeccionar su obra. Ahora, cuando el apóstol Pablo les escribe a los filipenses y les dice, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, lo que el apóstol Pablo les está llamando es a la madurez, que sean luminares en medio de una generación mala y perversa. Porque cuando vemos el contexto, allí el apóstol Pablo no está hablando de doctrina soteriológica. ¿Qué es doctrina soteriológica? Es la rama de la teología que estudia la forma de la salvación del ser humano. Allí en el contexto, el apóstol Pablo estaba en prisión y él podía salir a verles o podía morir en prisión. Allí el apóstol Pablo, en esa carta a los filipenses, cuando miramos el contexto, él está hablando es de agradecimiento, está hablando es de amor, es una carta sumamente táctica y personal. El apóstol Pablo les decía que en su ausencia ellos fueran maduros, responsables, que se ocuparan en las obras, en anunciar, en proclamar el Evangelio a otras personas, para que toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Pero si nosotros como creyentes estamos mirando cómo es que vamos a ser salvos, entonces cómo es que vamos a iluminar con la luz de Cristo. En el contexto vemos que Pablo lo llamaba a que ellos fueran luminares, luz en medio
de la oscuridad. Así que Dios no solamente nos salva por gracia, sino que también por gracia nos santifica. Veamos otro texto que ellos toman, en los cuales se basan para decir que la salvación se pierde. Segunda de Corintios, segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 10. Allí el apóstol Pablo dice: Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Allí vemos al apóstol Pablo que dice: Demas me dejó, Demas me abandonó, se fue a Tesalónica amando este mundo y me ha dejado desamparado. Hablemos un poco quién era Demas. Allí, en tu casa, con tu Biblia, vaya a Filemón capítulo 1, que es un solo capítulo, versículo 23 y 24. Allí dice: Os saluda Epafras, mi compañero de prisiones, Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. Veamos qué nos dice Colosenses capítulo 4, versículo 14. Os saluda Demas y el médico Lucas. Así que allí vemos que tanto Demas como los otros eran colaboradores del apóstol Pablo. Trabajaban en la obra, trabajaban en el ministerio, pero Demas resolvió irse. Y allí donde muchos dicen: ¿sí ven? Demas, después de trabajar en la obra, en el ministerio y conocer la verdad, se fue al mundo a pecar, a gozarse en el pecado. Demas se perdió, se condenó y se fue al infierno. Pero el apóstol Pablo no está diciendo eso, que Demas se perdió, que Demas se condenó, ni mucho menos que se fue al infierno. Y todo esto es por malinterpretar la palabra mundo, por no tener un verdadero conocimiento a profundidad de las Escrituras, porque no es lo que yo piense, ni lo que yo crea, ni lo que quiera decir, sino lo que a mí la palabra de Dios me enseñe. En el caso de Demas, amando este mundo, se refiere simplemente a alguien que optó por salir del ministerio, nada más que eso. Vamos a 1 Corintios capítulo 7, donde nos habla de la diferencia entre los solteros y los casados. 1 Corintios capítulo 7, versículo 7. Pablo dice: Quisiera que todos los hombres fueran como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios, uno a la verdad de un modo y otro de otro. Pablo decía, y él quería y recomendaba que todos los hombres fueran como él, que se quedaran solteros para que sirvieran completamente al servicio del Señor. Adelantémonos un poco al versículo 22. Allí dice: Porque el que en el Señor fue llamado siendo esclavo, liberto es del Señor. Y asimismo el que fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo. Para Pablo, ¿era o no era? Pablo no aceptaba medias tintas. O era siervo del Señor o no era siervo del Señor. Pablo decía que para él el siervo tenía que servir completamente en la obra del Señor, aún sin mirar y sin ver por los suyos, inclusive no casarse. Esa era la mente del apóstol Pablo. Vamos un poco más adelante al versículo 29 al 31. Pero esto digo, el tiempo es corto, resta pues que los que tienen esposa sean como si no la tuviese, hablándole a los hermanos de Corintios, y los que lloran como si no llorasen, y los que se alegran como si no se alegrasen, y los que compran como si no poseyesen, y los que disfrutan de este mundo como si no lo disfrutasen. Pablo aconsejaba: por favor,
por favor, anuncien el Evangelio, métanse de lleno en las cosas del Señor. Ese era el énfasis de Pablo. Que los que disfrutan de este mundo como si no lo disfrutasen. Ahí vemos la palabra mundo. Para Pablo, mundo no quiere decir desligarse de Cristo, ser mundano, no salvo. Simplemente significa acogerse a una vida normal, a una vida natural, tener mi casa, mi esposa, mis hijos, trabajar, comer. Pablo decía, si tú vives solamente para esto, pero no trabajas para la obra del Señor, aunque eres cristiano, ¿puedes vivir así? Claro que sí. La mayoría de los cristianos no están consagrados a la gran comisión, y eso no quiere decir que han perdido la salvación, como muchos la quieren interpretar, que Demas se fue al mundo a pecar, a gozarse en el pecado, que Demas se perdió, se condenó y se fue al infierno. Veamos lo que nos dice el versículo 32 y 33, ahí mismo en 1 Corintios capítulo 7. Quisiera que estuviese sin congoja. El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor. Pero los casados tienen cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. Ahí vemos la palabra mundo, otra vez. A mí nadie me puede decir que por yo casarme, lo cual es tener cuidado de las cosas del mundo, entonces perdí la salvación. Ahí está hablando, es de acogerse a una vida normal, a una vida natural, salir del ministerio, acogerse a una vida terrenal. Pensar que por eso pierdo la salvación, eso es una insensatez, un infantilismo. Tomar la palabra y torcer el texto a mi conveniencia, a lo que yo creo, eso es algo muy peligroso. Veamos otro texto en los cuales ellos se basan para decir que la salvación se pierde. Primera de Corintios capítulo 9, versículo 27, el último versículo del capítulo 9. Allí el apóstol Pablo dice, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otro, yo mismo venga a ser eliminado. Los que dicen que la salvación se pierde toman la segunda parte de este versículo y dicen, sí ven, ahí dice, habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Y eso es un error garrafal. Citar solamente la porción de un versículo sin el contexto inmediato y sin la hilación de todo el capítulo completo. Allí no está hablando de doctrina soteriológica. Ya les dije que es doctrina soteriológica. Es la rama de la teología que estudia la forma de la salvación del ser humano. Allí el apóstol Pablo está hablando de administración eclesiástica. Pablo allí está hablando de anunciar el evangelio, de un ministerio. Pablo decía que él no quería ser acusado de que su predicación fuera por ganancias. Entonces, ¿cuál iba a ser el costo de Pablo? Simplemente nada. Él iba a predicar, iba a anunciar gratuitamente el evangelio de la gracia. Él no iba a cobrar nada por eso. Por eso él dice que esto esté lejos de mí, que nadie quite esta mi gloria de predicar gratuitamente el evangelio del Señor. Ya recibiré mi recompensa de parte del Señor. Si Pablo, que predicaba un evangelio de gracia, ¿cómo iba a cobrar por eso? Eso sería contradecirse a sí mismo. Él era un heraldo que corría la carrera. Ahora, la palabra eliminado no quiere decir que Pablo podía perder la salvación, que Pablo podía ser echado al infierno. Allí está hablando es de que Pablo podía ser descalificado, perder el premio. Pablo está hablando
de perder la recompensa por su servicio. Por eso él decía, me he hecho a muchos para salvar a algunos. Me he hecho a los judíos, aunque los que están bajo la ley, aunque yo no esté bajo la ley, como si estuviera bajo la ley, con tal de ganar a algunos para Cristo. Esa era la misión del apóstol Pablo, predicarle el evangelio gratuitamente a los corintios. No importa que los corintios no le dieran recompensa. Él no quería ser un estorbo ni un tropiezo para los demás y perder la recompensa de parte del Señor. Así que allí no está hablando de pérdida de salvación. Allí está hablando es de los galardones, los premios y las coronas que Dios les da a los salvos que ganan almas para Cristo. Pérdida de galardones y premios. Veamos una de las cartas más usadas que usan para aplicarla a la iglesia y decir que se pierde la salvación. Carta a los Hebreos. Ahí vamos a ver varios textos en el capítulo 2, en el 6 y en el 10. Empecemos con el capítulo 2 de Hebreos, versículo 3. ¿Cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron? Veamos otros textos en Hebreos capítulo 6, versículo 4 al 6. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y de los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Hebreos 10, versículo 26 al 29. Porque si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por el pecado, sino una horrenda expectación de juicio y hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Porque el que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irreversiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá al que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto, en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Con todos estos textos sacados fuera de contextos, ellos aseguran que si un cristiano cayese en el mundo pecaminoso, perdería la salvación. Y todo esto pasa por no conocer el trasfondo. Cuando se toman textos sin estudiar todo el libro completo de Hebreos, los 13 capítulos, línea por línea. Allí, el apóstol Pablo no está hablando a la iglesia gentil. Allí el apóstol Pablo le está hablando ¿a quién? A los hebreos, judíos de la diáspora, expatriados y que no estaban en Jerusalén. Ellos no tenían la madurez doctrinal que necesitaban tener. No conocían la doctrina de Cristo a fondo como deberían de estar, como si lo estaban disculpe, los otros discípulos gentiles a los que Pablo ya había discipulado. Y fuera de eso, estaban sufriendo persecución, estaban siendo perseguidos y amenazados, y ellos estaban buscando la forma de escapar por sus vidas. Y la comunidad judía que estaba alrededor de ellos y que no eran creyentes en Cristo, para protegerlos les decían que deberían de negar y rechazar a Cristo. Y rechazar, renunciar y negar a Cristo era maldecirlo, era llamarle anatema, era escupir su nombre en público. Y allí es donde el autor de Hebreos les escribe y les dice que no fueran a hacer eso, porque eso sería pisotear la sangre de Cristo. Que mejor maduraran en el conocimiento doctrinal de Cristo, porque Cristo es mayor que todos.
es sobre todo. Ellos, los hebreos judíos, estaban siendo seducidos por doctrinas de ángeles, por el sacerdocio arónico, por el tabernáculo, por la sangre de animales, de machos cabríos. Y el autor de Hebreos les escribe y les dice que el único sacrificio que quita el pecado es el sacrificio de Cristo, que es el único que limpia y redime. Así que acá vemos a un público, a ellos, los hebreos judíos, que se querían volver al judaísmo con sus ritos y sus prácticas. Y el autor de Hebreos les dice que no fueran a hacer eso porque eso sería desligarse de Cristo. Acompáñenme a Hebreos capítulo 6, versículo 9. Pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. Aunque el autor de Hebreos les estaba hablando con dureza y amonestación, él les decía: ustedes ya son salvos, ustedes ahora están en Cristo, son herederos, están en la gracia del Señor, ya habéis sido rociados con la sangre de Cristo. El autor de Hebreos les persuade una y otra vez para que no fueran a negar la fe en Cristo, para que se mantuvieran firmes en la fe de Cristo. No importa que les tocara sufrir en el Coliseo romano. Y si alguno, por miedo, negaba a Cristo, con todo este conocimiento que se les estaba dando, o sea, con todo lo que dice el libro de Hebreos, era evidencia de que no había recibido a Cristo. El autor de Hebreos les decía que se mantuvieran firmes, que no fueran a retroceder al judaísmo, a sus ritos y a sus prácticas. Veamos lo que nos dice Hebreos capítulo 4, versículo 1. Temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. El autor de Hebreos les decía eso, que no fueran a echar para atrás, que se quedaran firmes en la fe en Cristo. Vea lo que nos dice Hebreos capítulo 10, versículo 39. Pero nosotros no son de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para perseveración del alma. El autor de Hebreos les decía que ya Cristo los había hecho perfectos a los santificados, como lo dice Hebreos capítulo 10, versículo 14. Con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Así que allí no le está hablando a la iglesia gentil, sino a ellos, a los hebreos judíos que habían creído en Cristo y querían volverse atrás al judaísmo con sus ritos y sus prácticas. El autor de Hebreos les dice que mejor se confirmen en el nuevo pacto. Así que es muy importante ver el contexto de lo que leemos y no leer por leer cualquier frasecita y causar daño y confusión a los hermanos creyentes. Algunos lo hacen por ignorancia porque no tienen profundidad en la palabra de Dios, pero hay de los que están manipulando la palabra del Señor. Dios los guarde, Dios los bendiga y para adelante y para arriba, como lo dice un hermano que quiero mucho. Dios los bendiga a todos.